Vamos a ver entonces el documento de diseño de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. Como dice bien allí, es un documento de trabajo pensado para ser implementado entre los años 2021 y 2026. Ustedes pueden acceder a este documento completo en este link. Yo después voy a compartir la presentación, aunque en realidad la presentación es una síntesis del documento. En este link ustedes tienen todos los fundamentos de esta Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, y tienen también algunos enlaces sumamente interesantes. El enlace de donde se puede descargar el documento completo, ese es el que estoy señalando aquí. Tienen también la normativa legal, tienen un video, que fue el video del evento, en donde se presentó y donde están las opiniones de parte de los expertos que participaron en su desarrollo. Entonces, si posteriormente a esta charla ustedes quieren seguir profundizando, tienen la oportunidad de hacerlo a través de este link, en donde tienen toda la información. Incluso les va a llevar a otros links interesantes en donde pueden encontrar más información referida a este tema. Como dije al comienzo, ningún profesional de ciencia de datos puede desconocer qué es lo que en su país está pasando con relación a los datos gubernamentales, porque indudablemente impactan no solamente en el bienestar de los ciudadanos, en la forma en que se toman las decisiones de las políticas de Estado, sino también a los que nos dedicamos a la ciencia de datos, impactan directamente en muchos proyectos en los que estamos involucrados, y en donde disponer de datos usables y creíbles que refieran al contexto socioeconómico, demográfico, etcétera, es decir, al contexto descriptivo del país y a los ciudadanos del país, es muy útil. Ni hablar de lo que significa, por ejemplo, la disponibilización de datos en casos de una emergencia, como fue la emergencia del COVID, ¿no? Entonces, tener una cultura de datos implantada desde la perspectiva del Estado, y que ayude a los ciudadanos a tomar mejores decisiones, y que el Estado pueda tomar mejores decisiones porque tiene datos ciertos, es verdaderamente una iniciativa extraordinaria. No todos los países están involucrados tan profundamente. Realmente lo que yo destaco de este proyecto fue la pasión que se puso en todo el grupo de desarrollo para llevarlo a cabo. Por supuesto tendrá sus virtudes, sus defectos, habrá puntos en donde algunos estarán de acuerdo, otros no, pero creo que es un enorme trabajo que merece la pena ser leído, y merece la pena también que todos los interesados y los ciudadanos del Perú lo conozcan, y los profesionales que trabajan con datos en Perú puedan colaborar a desarrollarlo también en todo este plan que va hasta el 2026. Entonces, acá solamente para mostrarles, hubo un grupo de expertos, realmente personas con muchísima trayectoria, y el coordinador de esta iniciativa fue el doctor Wester Sela, que es un especialista en inteligencia artificial, y que también participó como coordinador de otra iniciativa paralela a la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que también la pueden encontrar en los links asociados a estos documentos. Entonces, por supuesto, este es un documento muy extenso, que tiene más de 130 láminas. No vamos a ver las 130 láminas. Yo he seleccionado simplemente algunas, las que para mí resultan como más interesantes o más importantes. Después ustedes pueden seguir. Hay mucho material para leer, hay mucha referencia de bibliografía para continuar leyendo y continuar estudiando sobre estos temas. Así que después, cuando ustedes puedan consultar el documento completo, pueden, digamos, completar lo que no se alcanza a contar en el tiempo que disponemos. Vamos a dejar las preguntas para el final, así no interrumpimos el ciclo de la conversación. Bueno, ¿qué es lo que contiene este documento? Este documento contiene básicamente estos puntos que ustedes ven acá. Algunos conceptos fundamentales, por ejemplo, qué es el gobierno de datos. Vamos a ver una idea de cómo fue la hoja de ruta de generación,
Después hay una referencia a lo que fue el contexto externo, es decir, se estudiaron las iniciativas y los proyectos de gobierno de datos de muchos países, y se tomó de cada uno aquello que era realmente destacable y que podía amalgamarse a las características propias del Perú, porque obviamente no todos los países son iguales, entonces hay que adaptar estas decisiones que se toman respecto de los datos a las características propias del país. Y también se analizó el contexto interno, es decir, qué es lo que está pasando internamente con los datos dentro del Perú. Se definió un propósito, una misión y una visión, y los ejes, es decir, los soportes de toda esta estrategia, con sus objetivos y las acciones que están asociadas. Entonces vamos a hacer una revisión de los principales puntos de este documento. Bueno, esto es lo que les comentaba yo recién, la definición de gobierno de datos, la propuesta del marco de referencia de gobernanza de datos, el análisis y los avances en otros países, el análisis interno, un análisis FODA, es decir, en qué somos más fuertes y en qué no tanto, el propósito, la misión y la visión de esta estrategia nacional, ¿para qué la hacemos? ¿Para qué la hacemos? Los ejes estratégicos, para alinearlos, y los objetivos y las acciones. Este proyecto, como ustedes ven aquí en la hoja de ruta, comenzó en abril del 2021, en realidad comenzó antes. En abril del 2021, antes hubo todo un trabajo de preparación y recopilación de material anterior. Yo diría que empezó en realidad finales del 2020. Pero en abril del 2021 se convocó a todo este conjunto de expertos que están citados en el documento a trabajar en forma conjunta para crear lo que fue nuestra primera versión, en donde trabajamos sobre un análisis inicial, la misión, la visión, el desarrollo de los lineamientos y los objetivos. Después, en un segundo sprint, se trabajaron estos principios de estrategia con otros colaboradores, y se estudió la sinergia con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Es decir, obviamente, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que apunta a socializar toda la ciencia de datos en los organismos del Estado para que la toma de decisiones sea mucho más eficiente, y se incorporen todas las nuevas tecnologías a la toma de decisiones en el mundo gubernamental, tiene que estar alineada con la estrategia de gobierno de datos. Con datos sin gobierno no funciona la inteligencia artificial ni funcionan los modelos, eso los que estamos aquí presentes lo sabemos muy bien. Entonces, necesariamente el documento de la Estrategia Nacional de Datos tenía que ir alineado con el de inteligencia artificial. Y finalmente se hicieron presentaciones, socializamos, se hicieron mesas de trabajo en donde se recogieron sugerencias y recomendaciones, y se actualizó y se revisó el documento de trabajo que fue evolucionando a partir del sprint 1, el 2 y el 3, y finalmente llegamos al documento final, que es lo que ustedes están viendo. Entonces, no vamos a revisar todas las normativas, simplemente puse alguna lámina como para que ustedes también tengan como referencia. Es muy importante descargarse y tener a mano el decreto legislativo número 1412, que es la Ley de Gobierno Digital, que declara los datos como activos, y el decreto supremo que aprueba el reglamento y la Ley de Gobierno Digital y establece las disposiciones sobre las condiciones, los requisitos y el uso de las tecnologías. Es decir, las personas que nos dedicamos a la ciencia de datos y trabajamos en Perú, tenemos que conocer esta normativa, porque esta normativa va a servir de base para la generación de otras normativas y de procesos y de planes de desarrollo y de trabajo que se van a apoyar en los principios que están mencionados en ella. En el título 5, capítulo 1, explica lo que es el marco de gobernanza de datos, que depende de
la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital. Y entonces, este marco de gobernanza trata de especificar los lineamientos, las especificaciones, las guías y las directivas, las normas técnicas y los estándares para la aplicación de la gestión de los datos. Bueno, después de varias tardes de discusión, concentramos en esta lámina las principales definiciones importantes sobre el gobierno de datos. ¿Qué entendemos por gobierno de datos? Es decir, la gestión de disponibilidad, integridad, seguridad, usabilidad y calidad de los activos de datos. Fíjense, todos estos conceptos tienen que ser considerados. Planteamos la necesidad de la estructura organizacional, y entonces, planteamos finalmente que esta gestión de datos tiene que asegurarnos que la organización obtenga valor sobre los datos. Es decir, no tiene sentido hacer un programa de gobierno de datos en el marco gubernamental ni en el marco privado, si no vamos a obtener valor a partir de estos datos que gobernamos. Y, dicho de una manera simple, el programa de gobierno de datos tiene dos objetivos: que los datos sean usables y creíbles. Usables, porque están cubiertos todos los problemas de seguridad, privacidad, disponibilidad, acceso, y creíbles porque han pasado los estándares de calidad, porque son consistentes, porque conocemos su metadata, conocemos su significado. Se discutió otro tema, que es la cultura de los datos. La cultura de datos, es importante entender las definiciones, porque con estas definiciones pues se proponen otras cuestiones dentro del documento. Es la implementación del uso de los datos y el desarrollo de los procesos correctos para decisiones críticas que producen impacto significativo. Acá el concepto fundamental es que los datos son un activo, y que queremos llegar a un gobierno data-driven, es decir, que tiene una estrategia basada en indicadores, que los datos están siempre disponibles, que existe apertura, compromiso y trabajo colaborativo entre sus equipos, que tiene un fuerte liderazgo de los Chief Data Officers, que ahora vamos a ver en qué posición y en qué rol y cómo juegan en toda esta cuestión, y que hay una educación analítica que tiene una base de alfabetización del uso de los datos entre los ciudadanos, que creo yo es uno de los soportes estratégicos más importantes de todo el documento. Bueno, dejamos el contexto. En el contexto se describe todo lo que ha sucedido con la evolución tecnológica y la necesidad de cumplir y de trabajar y disponer de datos ciertos y disponibles. Y vamos al propósito. Propósito, sintéticamente, nos dice que lo que queremos hacer es transformar profundamente el despliegue de las intervenciones del Estado en favor de la ciudadanía, con un enfoque centrado en datos como activos estratégicos y de su uso ético para impactar en el desarrollo sostenible de nuestro país. Como ustedes ven, este propósito es realmente muy importante y muy ambicioso, y habla de dos cosas: de la intervención del Estado con un enfoque centrado en datos como un activo estratégico, pero por el otro lado del uso ético de estos mismos datos. Fíjense que se está poniendo la ética en el manejo de los datos de los ciudadanos en la primera línea de las consideraciones que tenemos que tener para esta Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, y esto no es un tema menor. Para todos los que participamos en este documento, y para todos los funcionarios que apoyaron el desarrollo de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, el tema ético estaba en primer lugar. Es decir, tenemos que tener datos de los ciudadanos, pero tenemos que cuidar muy bien cómo los usamos para no cruzar barreras éticas. Bueno, la misión, el Estado, como Estado, tiene que proporcionar políticas y procedimientos que garanticen datos que sean fiables, cuantificables, trazables, auditables y completos. Y de ser el caso, abiertos. No todos los datos gubernamentales son abiertos, pero en lo posible tenemos que disponer datos abiertos en beneficio del bienestar ciudadano. Es decir, los datos van a ser un activo del Estado peruano si producen un beneficio, y ese beneficio es para los ciudadanos. Y
cómo se ve a sí mismo el Estado peruano trabajando con esta cultura, ejecutando una gestión pública eficiente, tomando decisiones basadas en datos, o lo que se llama también políticas basadas en evidencia. Yo aquí estoy, cuando ustedes ven el documento completo van a ver que estoy saltando algunas partes, por ejemplo, no voy a revisar ni el contexto externo ni el contexto interno, sin embargo es muy interesante leer las experiencias de otros países y leer un poco la situación interna de su propio país, así que eso no lo vamos a revisar, vamos a seguir con los puntos principales, para que ustedes se lleven una idea concreta de cómo se piensa la implementación de esta estrategia. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se trabajó en una propuesta de un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Es un marco, es una estructura que nos dice cómo van a jugar los diferentes componentes de este sistema de gobierno de datos. Entonces, ¿cuál es el ciclo de valor de los datos gubernamentales? Hay una etapa de recolección y generación, en donde trabajamos con datos publicados, sensores, solicitados en formularios, por ejemplo, contratos, de almacenamiento y procesamiento. Hay una etapa de compartir, de curar y de publicar, y hay una etapa de usar y reutilizar, y esto es lo que produce el valor público, ¿no? Cuando compartimos, curamos y publicamos. Y acá tienen ustedes el marco de gobernanza de datos. ¿Cómo está compuesto este marco de gobernanza de datos? Bueno, por empezar hay un equipo de gobernanza de datos que está compuesto por personas de arquitectura e ingeniería de datos, el oficial de gobierno de datos, y lo que se llaman los data stewards, que son los socios, los responsables de las distintas fuentes de datos y de mantener su calidad. Y además de este equipo, hay socios externos de otros organismos, por ejemplo, el área de tecnología, que si bien no está dentro del equipo de gobernanza de datos, es un socio estratégico del equipo de gobernanza de datos. Estas políticas y acuerdos y compromisos se fijan en función de una misión y se definen su alcance, sus objetivos, las métricas y los recursos con los que se van a hacer. Estos data stewards, o socios de gobierno de datos, son los que tienen la autoridad, la responsabilidad y la gestión del riesgo sobre los datos, y trabajan en la especificación de las reglas y políticas. Y estas reglas y políticas definen procesos de gestión de los datos, y en estos procesos podemos separarlos en dos partes: la implantación del programa, es decir, los procesos que hay que definir para implantar el programa, y la implantación del programa en producción. Paralelamente, todo este marco de referencia tiene un comité de gobierno digital y un oficial de protección de datos personales, que es una figura con una responsabilidad similar a la que se encuentra en el reglamento de la Unión Europea, el GDPR, que es el responsable de velar por la privacidad y la custodia de los datos de los ciudadanos. Es decir, el oficial de protección de datos se ocupa de que los datos de los ciudadanos sean protegidos para no cruzar barreras éticas y no exponerlos a problemas de seguridad ni invadir la privacidad. ¿Por qué se hizo este marco de referencia? Porque la idea es que este marco de referencia se replique en todos los organismos del Estado, es decir, que haya un marco general, y marcos de referencia podrán tener más o menos componentes, pero aproximadamente todos los organismos van a tener estos componentes dentro de su estructura funcional. Y bueno, y vamos a pasar ahora a la revisión de lo que son los ejes estratégicos. En el documento se definieron 5 ejes estratégicos. Mejor dicho, en realidad no son 5, sino que son 6. Porque hay un eje 0 que se llama los datos como activos del Estado peruano. Y después hay un eje para la gestión de datos, otro eje de infraestructura tecnológica, otro eje que refiere al uso ético de los datos, el eje de desarrollo del talento asociado a la implantación del programa de gobierno de datos, y el eje 5, la gestión de los ecosistemas basados en datos. Entonces vamos a hacer ahora una revisión de todos estos ejes
para que ustedes tengan una visión de cuáles son los principales aspectos en donde se aporta valor con esta estrategia. ¿Qué significa el eje de los datos como activos? Bueno, significa que hay un reconocimiento de los datos gubernamentales como activos estratégicos. Y ustedes me dicen, bueno, pero eso es un enunciado. No, no es un enunciado. Si yo digo que hay un reconocimiento de los datos gubernamentales como datos estratégicos, como activos estratégicos, es porque estoy diciendo que, entre otras cosas, voy a asignar recursos y presupuesto para que esto se pueda llevar adelante. Entonces, digamos, es una cuestión importante afirmar este principio. El Estado peruano dice que los datos gubernamentales son activos estratégicos. Uno no descuida sus activos, su casa, su auto. El Estado peruano no puede descuidar sus datos porque están definidos como activos. Se define también, como para empezar a hablar, que el liderazgo de la Estrategia Nacional de Datos se va a realizar a través de la Secretaría de Gobierno Digital. ¿Se acuerdan que cuando vimos el marco de gobernanza, dijimos, y hablamos de la definición de gobierno de datos, dijimos que era el ejercicio del gobierno de datos de la autoridad y del control sobre los activos de datos para asegurar que fuesen usables y creíbles. Entonces, alguien se está haciendo responsable de que los datos del Estado peruano sean usables y creíbles. Usables para que los funcionarios los tengan disponibles para tomar decisiones basadas en evidencia, y creíbles porque reflejen lo que en verdad le pasa a los ciudadanos del Perú. El objetivo 3, que la gestión de datos de la administración pública se realice bajo un marco de gobernanza de datos. No es que cada organismo va a organizarse como quiere y va a establecer los equipos como quiera, o va a hacer, digamos, iniciativas de tipo individual. Todos los organismos del Estado peruano se van a poner de acuerdo, porque de hecho ya hay una propuesta de cómo quieren organizar sus equipos de gobierno y gestión de los datos, y en función de eso se va a trabajar de una manera coordinada y alineada. Y también el cuarto objetivo de este primer eje, la promoción de publicaciones de datos del sector privado, la academia y la biodiversidad del país. Es decir, la idea es que a través de esta iniciativa también se promueva que el sector privado se sume a la publicación de datos, a la publicación de datos públicos, que la academia participe, las universidades, incluso todo el aparato educativo, ahora vamos a ver cómo, y la biodiversidad del país, es decir, tengamos también todos los datos que representan todos los recursos naturales que tiene el Perú. Si ahora pasamos al eje número 1 de la gestión de datos, cuando se define qué es gestión de datos, de qué se ocupa la gestión de los datos, porque acá el problema de que estos proyectos muchas veces fracasan, y lo digo con la experiencia de haberlos visto funcionar y fracasar alternativamente en distintas empresas, es que estén muy claras las responsabilidades y qué es lo que queremos hacer con los datos. Si no está clara la responsabilidad, un programa de gobierno de datos, una iniciativa de gobierno de datos no va a funcionar nunca. Entonces acá, cuando decimos, bueno, gestión de los datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ocupar de la interoperabilidad. ¿Interoperabilidad qué significa? Que podamos integrarlos. Los datos son naturalmente ambiguos. Y la ambigüedad del dato, porque el dato solito nos dice poco. Solamente se vuelve creíble cuando yo lo integro con otros datos. Entonces, esa integración solamente es posible si yo trabajo con identificadores que me permitan unir las diferentes fuentes de datos que representan, por ejemplo, el comportamiento de los ciudadanos, y generar estructuras de datos similares a las que se generan en las empresas, la visión 360 del cliente. Bueno, acá es la visión única del ciudadano, entre otras entidades maestras, no es la única entidad maestra, ¿no? También las entidades del Estado son una entidad maestra que se puede mirar como una visión única, pero lo primero que tenemos que trabajar es la integración de. No puede ser que una persona, cuando va a hacer un trámite al Estado, tenga que llenar
si va a 5 organismos distintos, 5 veces los mismos datos en los 5 organismos, porque no están integrados sus datos a lo largo de todas las estructuras tecnológicas del Estado. Entonces, interoperabilidad es fundamental. Trabajar con el concepto de catálogo de datos. ¿Qué es un catálogo de datos? Es un artefacto que nos permite gobernar el conocimiento sobre los datos. Es decir, la metadata, la ubicación, es decir, de dónde los vamos a sacar, las políticas que se aplican, los referentes, quiénes son los responsables. Es decir, se va a trabajar con un concepto de catálogo permanente, es decir, los datos para brindar valor tienen que estar catalogados. Se va a trabajar o se van a priorizar los temas de calidad, las reglas, los procesos, las métricas, el monitoreo y también la gestión de incidentes. Si un ciudadano se queja de que ha sido vulnerada su privacidad, alguien tiene que atenderlo y tiene que atender ese problema que motiva que este ciudadano esté enojado porque se siente invadido en su espacio personal. Vamos a trabajar en la trazabilidad, es decir, el origen del dato, el seguimiento de los accesos, quiénes acceden a estos datos, cómo los transformamos y qué ciclo de vida le damos. Se va a promover la usabilidad a través de accesos seguros y conectores y perfilados de datos, y la disponibilidad y publicación, es decir, el dato tiene que tener una oportunidad de uso. Y la oportunidad es hoy. Los datos dentro de 2 meses no nos sirven, entonces tenemos que preocuparnos de que estos datos que la sociedad necesita para tomar decisiones, o los funcionarios necesitan para tomar decisiones, estén oportunamente publicados. De todo eso se va a ocupar el tema de la gestión de datos, el eje estratégico de la gestión de datos. Cuando vamos a la infraestructura tecnológica, lo que se propone es potenciar las plataformas nacionales de datos, desarrollar los sistemas de identificadores únicos para que todos los ministerios, instituciones, oficinas, ciudadanos y procesos a nivel nacional se manejen con los mismos indicadores. Y cuando digo indicadores no digo solamente el DNI o el número de pasaporte, estoy hablando, por ejemplo, de los UIGEO y las tablas de código, de códigos que codifican, por ejemplo, ocupaciones, profesiones. Es decir, son identificadores que tienen que estar homologados de manera transversal a todos los organismos del Estado. En el eje tecnológico también tenemos que implementar las guías, procesos y estándares tecnológicos que garantizan la interoperabilidad. No se puede tener un festival de tecnologías que después sean imposibles de conectar. Sistemas informáticos y plataformas a todo nivel, tanto de gobierno de datos como de explotación de datos, ¿no? Las plataformas para hacer analytics o inteligencia artificial van a tener que estar alineadas con este objetivo de la gestión tecnológica. Obviamente, va a ser muy importante desplegar la infraestructura de seguridad que asegure la protección, la integridad y la privacidad de los datos, implementar un sistema de continuidad que permita mantener, porque cuando nos volvemos dependientes de los datos, obviamente tenemos que garantizar su continuidad. Ustedes piensen que cada uno de estos objetivos es un tremendo plan en sí mismo. Bien, respecto del uso ético de los datos, que dijimos que era, digamos, una cuestión importante que estaba puesta en primer lugar, tanto en los decretos, en la normativa legal y en la definición de la cultura de datos. Esto comprende la transparencia y su aplicación para la toma de decisiones equitativas. Transparencia. Los datos que ponen en evidencia las acciones del Estado tienen que ser transparentes. El ciudadano tiene que conocer cómo se utilizan los recursos del país a través de las decisiones de los funcionarios. Y la toma de decisiones equitativas, es decir, que todos los ciudadanos son tratados por igual, y que no vamos a tomar una decisión sesgada que perjudique a un sector y beneficie a otro, no importa si es su condición económica, social, etnia, creencia política, creencia religiosa. Y también tomar los recaudos para evitar que los datos públicos y privados en poder del Estado puedan eventualmente ser usados para un interés particular o sectorial.
Entonces, los pilares de este uso ético de los datos son dos: la protección de los datos personales y la regulación del uso de los datos, es decir, la autolimitación de cuáles son los datos que se van a poder usar y de qué manera. Como objetivos del eje del uso ético de los datos, tenemos el asegurar la protección de los datos personales publicados como datos abiertos, es decir, cuando se publican datos abiertos, uno tiene que estar seguro si está publicando a nivel de persona natural, de que no se puede hacer una identificación certera de quién es esa persona que yo estoy publicando, porque si no estoy exponiendo a un ciudadano. No puedo publicar el DNI del ciudadano. Y si en algún lado ustedes encuentran datos públicos que no están anonimizados, inmediatamente tienen que llamar para que lo arreglen, porque eso está mal. No se puede exponer al ciudadano. Y promover mecanismos para garantizar el uso ético y responsable. Por ejemplo, cuando se pone en funcionamiento la estrategia de inteligencia artificial, obviamente los modelos de inteligencia artificial tenemos que trabajarlos de tal manera de asegurar que no tienen sesgos en sus algoritmos. Bien, y ahora vamos a hacer una reflexión sobre el tema del talento humano o el desarrollo de las personas, que para mí fue uno de los ejes más interesantes de todos los que trabajamos. Así como en el siglo XIX hubo que hacer un proceso de alfabetización y la gente tuvo que aprender a leer y escribir masivamente, porque si no las nuevas formas de trabajo no podían evolucionar, lo que está sucediendo ahora es que si queremos avanzar con la transformación digital, que va de la mano con la inclusión financiera, el uso de tecnologías al alcance de todo el mundo, mejoras en los medios de comunicación, mejores oportunidades de educación para las personas y para los niños y para las familias, en fin, tiene una serie de ventajas que necesariamente para poder lograrlas es necesario crear una alfabetización en datos. Pensemos, por ejemplo, en un programa de inclusión financiera. Un programa de inclusión financiera necesita que esta persona a la que yo le quiero enseñar a manejar sus productos financieros tenga ciertas habilidades analíticas, porque uno con el banco se comunica, con la institución financiera, se comunica a partir de números. Debo tanto, pagué tanto, me cobran tanto, qué significa pagar en cuotas, qué significa pagar interés. Todo este tipo de conocimientos hay que hacerlo sobre la base de una alfabetización de datos que se llama, en el mundo se le conoce como data literacy. Entonces, hay si bien, digamos, todos los campos de aprendizaje automático, de análisis y demás hay muy conocidos, no hay demasiada investigación sobre el componente humano alrededor de la cultura de datos. Es decir, no hay demasiada certeza de cómo llevar adelante cuáles son las competencias que tienen que adquirir las personas para aprender y resolver problemas con datos, y qué nuevas habilidades deben aprender para diseñar, interpretar y criticar el análisis y la visualización de datos complejos. Una persona que lee el periódico y ve una serie de indicadores que publica el Estado de determinadas decisiones que tomó y no los entiende, no está entendiendo qué es lo que ese funcionario que lo representa está haciendo. Entonces, la transparencia solamente va a dar frutos. Podemos publicar los datos, pero si no enseñamos a la ciudadanía a usarlos, entonces, por más que los publiquemos, no van a generar ningún beneficio, con lo cual dejan de ser un activo, además de que no logramos el desarrollo del país en base al uso de los datos, ¿no? Esta alfabetización de datos en el marco de este documento se piensa como una alfabetización que va a transformar el sistema educativo en general, que va a alcanzar al sistema educativo en general, desde las escuelas hasta la academia, que va a alcanzar a las organizaciones públicas, es decir, esta alfabetización va a haber que hacerla con los funcionarios y con los empleados del Estado, a la ciudadanía en general, y a la relación entre la universidad y la empresa. ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, asegurar que la toma de decisiones en base a evidencias para la creación de políticas y de servicios y estén ajustadas a las necesidades del ciudadano. Es decir,
Cuando se trabaje la alfabetización analítica de los funcionarios, será para asegurar que esta toma de decisiones se haga en base a evidencias. También va a ser necesario formar estudiantes con capacidades en una cultura impulsada en el uso de los datos. Personalmente creo, y trabajo en la academia, que hoy en día el conocimiento de ciertos elementos de ciencia de datos debería ser común a la totalidad de las carreras de pregrado. De la misma manera que las carreras de pregrado, o la mayoría de ellas, tienen una materia que se llama metodología de la investigación, también deberían tener una materia que se llame análisis de datos, o pensamiento crítico basado en datos, no sé, algo de alfabetización analítica, porque no podemos decir que hoy en día el manejo de los datos con herramientas analíticas es una competencia propia nada más que de los que estudiaron sistemas, o estudiaron física, o estudiaron ingeniería. Un abogado tiene que manejar datos para ganar un juicio. Ni hablemos de un médico, ni hablemos de lo que le pasó a los médicos por no manejar datos con todos los datos de la pandemia que los desbordaron. Un arquitecto tiene que manejar datos, pero no solamente para calcular la superficie de lo que va a construir, para entender indicadores sociodemográficos alrededor de lo que está construyendo. Es decir, no puede existir una falta de alfabetización analítica en un profesional que se está formando aún en una carrera de pregrado. Entonces, bueno, uno de los objetivos que se proponen es impulsar este tema de la alfabetización analítica para todos los profesionales, pero también formar estudiantes, y estudiantes más chicos, los que están en la escuela primaria y en la escuela secundaria, con capacidades de una cultura impulsada en el uso de los datos. Un niño, por más que sea un niño, tiene que poder mirar con pensamiento crítico los datos que está mirando, que obtuvo de internet, y saber si eso está bien o está mal, si tiene sentido o no tiene sentido. Y eso se puede enseñar perfectamente en la escuela y a lo largo de toda su educación obligatoria. Desarrollar, y esto va a ayudar a desarrollar la alfabetización analítica en toda la ciudadanía, ¿no? Es decir, el que ya no esté en el sistema educativo, habrá que desarrollar, así como se desarrolla la conciencia de cómo cuidarse para el COVID, habrá que desarrollar la conciencia de cómo mirar los datos y cómo, por ejemplo, empezando por cómo proteger su propia privacidad. ¿Cuántos ciudadanos conocen los derechos que los asisten en cuanto a la defensa y a la protección de sus datos personales? ¿Y cuántos niños y adolescentes saben hasta dónde pueden publicar sus propios datos en redes sociales sin exponerse? Entonces, esos temas tienen que pasar a ser parte de no solo de la formación escolar, sino también del mensaje a la ciudadanía. Y también, obviamente, socializar, pues yo creo que hoy en día todas las empresas, o casi todas las empresas, están preocupadas por el tema de los datos, pero hay que apoyar desde el Estado el desarrollo de capacitación en empresas con capacidades en ciencia de datos. Hay que ayudar a las empresas, a las grandes, a las pequeñas, para que puedan capacitar a su personal. Finalmente, el quinto eje, ecosistemas basados en datos, tiene que ver con facilitar el desarrollo, la adopción y la asimilación de los datos abiertos por parte de emprendedores, de organizaciones y de la ciudadanía, es decir, facilitar la participación del sector privado y la academia en la publicación de datos abiertos. No solamente el Estado es el que publica datos abiertos, también hay que motivar a la academia y al sector privado a que también publiquen datos abiertos, porque en la medida que todos colaboremos y compartamos nuestros datos, todos ganamos. Los datos, estamos compartiendo conocimiento, y realmente compartir el conocimiento, uno nunca puede perder si comparte conocimiento con otro, porque el conocimiento crece hasta el infinito cuando uno lo comparte. Entonces creo que es importante este concepto de generar ecosistemas de datos en donde aporte no solamente el Estado, sino también el sector privado y la academia. Bueno, y con esto termino brevemente una reflexión sobre este documento que espero que tengan la oportunidad de leerlo, y quedo a disposición para las preguntas que pueda haber sobre el tema. Genial, Charo, muchísimas gracias por tu exposición. De hecho, tenemos varias consultas en Slido, te voy a ir leyendo
a las que alcancemos en este tiempo que nos queda para terminar la ponencia. La primera nos dice, ¿cuáles son los retos en calidad de datos que están enfrentando? Los retos en calidad de datos que se enfrentan tienen que ver con la recolección de datos, que a veces no se puede hacer siempre con métodos electrónicos, porque hay zonas rurales o zonas lejanas en donde la recolección de datos hay que hacerla en papel y después hay que transcribirla, con lo cual ese es un problema, cómo vamos a recolectar los datos. También tiene que ver los retos de calidad de datos, la calidad de los datos tiene que ver mucho con el componente humano, o sea, eso se vio en el COVID, la necesidad de capacitar a las enfermeras y al personal sanitario que tomaba los registros de las personas que estaban infectados o que estaban en terapia intensiva, en fin, todo eso que hubo que capacitarlos rápidamente, porque indudablemente nadie estaba preparado para la pandemia, entonces creo que hay como dos grandes retos. Por un lado, proporcionar las tecnologías necesarias para una captura de datos certeros desde el comienzo, y por el otro lado, capacitar a los responsables. Y también generar conciencia en el ciudadano, de que tiene que actualizar sus datos, ¿no? Porque a veces alguien se muda de lugar y no actualiza sus domicilios, no actualiza sus datos personales, entonces creo que también la conciencia del ciudadano es un reto en cuanto a la calidad del dato. Ok, genial. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo se concientiza a la empresa privada de la importancia del gobierno de datos y no sacrificarlo por el ahorro de tiempo y costo? A ver, una empresa que considera que el gobierno de datos es un gasto y no una inversión, es una empresa, viéndolo desde el sector privado, que está muy cerca del suicidio, diría yo. Porque hoy en día ninguna empresa seria y responsable que tenga un plan estratégico coherente, quiera crecer e insertarse en un mundo de transformación digital, puede decir que gastar dinero en los datos es desperdiciarlo. También tiene que ver, eso no, el gobierno de datos no es un gasto, es una inversión. Pero para eso, para la empresa, se tiene que sensibilizar desde el CEO hasta el último empleado personal, hay que sensibilizarlo respecto a que los datos son un activo que aportan valor. Porque si esa sensibilización no existe, entonces sí se ve el gobierno de datos como un gasto. Y la otra cuestión que es muy necesaria dentro de las empresas es que cuando se implanta un programa de gobierno de datos, en paralelo hay que implantar, hay que hacer el desarrollo de productos de datos que muestren valor. Es decir, tenemos que trabajar con una metodología ágil que nos permita, si queremos abordar todos los datos juntos, vamos a estar meses y meses y meses limpiando datos sin mostrar valor, con lo cual toda la empresa nos va a decir, pero ¿y estos qué están haciendo? Entonces, tenemos que trabajar con una metodología un poco más ágil, identificando muy bien los casos de uso, identificando las necesidades del negocio, y eligiendo a lo mejor 1 o 2 proyectos estratégicos y desarrollarlos, atacando esa porción de los datos, y de esa manera mostrar cómo los datos gobernados le dan valor a la compañía y le permiten tomar mejores decisiones. Y sobre esa base, una vez que uno logra ese cambio cultural o mental, puede armar lo que se llama una data factory o una fábrica de productos de datos. Ok, genial. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿qué caso de éxito nos puede contar en el cual el gobierno de datos ha brindado valor al gobierno? Tendría que al Estado. Ujú. Hay muchos casos de éxito. Hay países que han tenido realmente un buen desempeño, es decir, qué sé yo, en Estados Unidos, digamos, hay distintos estados de desarrollo, ¿no? Uno tiene la Unión Europea y Estados Unidos, en donde los temas de gobierno de datos a nivel del Estado están más desarrollados, en Latinoamérica menos desarrollados. Hay algunos países de Europa Central que son ejemplos en cuanto a las ventajas que han desarrollado, que han obtenido los ciudadanos a partir del gobierno de datos. El otro día vi en LinkedIn, no me pude subir, que hubo un evento de Corea que va a realizar un proyecto conjunto, que es un país en donde ha trabajado muy bien la parte de gobierno de datos, va a realizar un proyecto conjunto con el Perú sobre gobierno de datos. En el capítulo que se llama
contexto externo del documento, ahí ustedes pueden encontrar referencias muy, muy interesantes a todos los países y qué fue lo que consiguieron, y hay varios casos que les pueden interesar, lo pueden leer ahí en el mismo documento. Genial. Antes de continuar con las siguientes preguntas, acabamos de dejar una encuesta en el chat para que puedan darnos su feedback respecto a las ponencias que vienen escuchando, y con esto podamos seguir mejorando en eventos futuros. Bien, tenemos otra consulta que nos dice, ¿cómo evitar lo que pasó con Cambridge Analytica y Facebook, que usaron indebidamente los datos y redes para favorecer a un postulante a presidencia? Ah, eso es una gran pregunta. En ese momento el reglamento de la Unión, digamos, el Estado tiene que regular, y para eso es necesario que haya leyes que protejan eh, la privacidad de los ciudadanos. Si ustedes leen el reglamento de la Unión Europea, y entiendo que en Perú ahora hay un proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, pero digamos no lo tengo confirmado, me comentaron, para alinearlo con el reglamento de la Unión Europea es digamos, el reglamento que está más avanzado en cuanto a este tipo de cuestiones. En la Unión Europea están discutiendo ahora las regulaciones para la ética de los modelos, no solamente la ética de los datos. Porque en definitiva lo que hizo Cambridge Analytics fue un mix de delitos entre el dato que no podían usar y los modelos que no podían aplicar, porque un poco combinaban, tal vez ellos tenían la conformidad del dato, pero el modelo que estaban haciendo no tenía un uso ético. De la única manera que se evita es con la protección de los ciudadanos a través del Estado. Es decir, el Estado tiene que, primero, los ciudadanos tienen que identificar quiénes están usando mal sus datos, y para eso hay que hacer alfabetización analítica. El ciudadano tiene que saber que no puede dejarse manipular a través de las redes sociales, y hay que hacer por eso alfabetización de datos. Y por otro lado, el Estado tiene que brindar protección de tal manera que si una empresa es sorprendida haciendo un uso que no es ético de los datos de sus clientes, tengan que pagar las enormes multas que cobran, por ejemplo, en la Unión Europea cuando se identifican esos problemas. No hay otra forma. Y por supuesto, capacitar, hablar, comentar, discutir, posicionar, eso desde ya. Ya, genial. Tenemos una última pregunta que nos dice, la transformación digital requiere una cultura diferente al que manejan los empresarios y dirigentes en la región. ¿Cómo ve la revolución digital y su impacto en los mismos? Es algo que no es que va a llegar, ya llegó. Entonces los empresarios, directores, gerentes, funcionarios que no entiendan cómo este mundo está cambiando, tarde o temprano van a quedar fuera del mercado. No es algo que me preocupe. Obviamente que a lo mejor uno a veces se pone ansioso porque dice, pero ¿cómo no? ¿Cómo puede tomar decisiones de esta manera? ¿Cómo puede ser que no haga esto? ¿Cómo puede ser que no haga esto otro? No importa, hay que tener un poco de paciencia, que tarde o temprano esto llegó para quedarse. Es algo que lo importante es estar del lado correcto. O sea, nosotros sigamos estudiando sobre datos, sigamos aprendiendo cómo hacer mejor cómo trabajar para que sean cada vez más creíbles, más usables, cómo ponerlos a disposición del negocio para que tome buenas decisiones, cómo enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y cómo enseñar en la universidad sobre el uso ético para formar profesionales responsables, y tarde o temprano ganamos la partida. Eso yo se los aseguro, porque no hay forma. El mundo es demasiado complejo. Ustedes saben que la palabra modelo analítico viene de modus, como modus operandi, del latín, y analítico del griego, que quiere decir desatar las cosas. Es decir, los modelos analíticos son los que desatan las relaciones entre los datos, para entender la complejidad. Si no desarrollamos ese pensamiento analítico y no hacemos ese trabajo, el mundo es demasiado complejo para entenderlo sin analizar. Entonces, la realidad lo saca del mercado. Así que no se preocupen y sigan estudiando. Y participando de charlas y aprendiendo cosas.